Saludos a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de Clarice Lispector y su relato Una gallina. El relato inicia contándonos que había una gallina cuyo destino era convertirse en el plato de comida de ese domingo. Pero siendo las 9 de la mañana, esta gallina vio la posibilidad de escapar y fue algo muy sorpresivo porque nadie había sospechado en ella un anhelo o una aspiración y por eso, cuando la gallina empezó a treparse con su torpe vuelo en el alféizar y luego en el techo del vecino y en un siguiente momento en la terraza de la casa, pues causó una gran sorpresa en la familia que se sintió indignada cuando vio cómo su comida estaba en lo más alto de la chimenea. En ese momento, la familia decide perseguir a la gallina y van de techo en techo a lo largo de una manzana tratando de atrapar a esta gallina que nos dice que en medio de su huida parecía libre, parecía libre. Entonces el inspector nos describe esta huida de la gallina de la siguiente manera. Estúpida, tímida y libre, no victoriosa, como lo sería un gallo en fuga. ¿Qué en sus vísceras hacía de ella un ser? La gallina es un ser. Cierto es que no podría contarse con ella para nada. Ni siquiera ella contaba consigo misma como cree el gallo en su cresta. Su única ventaja era que había tantas gallinas que si una moría, en ese mismo instante surgiría otra tan igual como si se tratara de la misma. Esta huida de la gallina, por lo tanto, no es una huida victoriosa, no es una huida triunfal, sino que es una huida más bien accidental. Y entonces en esta huida accidental, uno de aquellos perseguidores que se siente cazador detrás de su presa, logra por fin atraparla de una ala, da un grito de victoria y entonces desciende del techo llevando la gallina hasta la cocina y la pone en el suelo. Pero en el momento en que la pone en el suelo sucede el gran acontecimiento del relato y es que la gallina pone un huevo. Cuando pone un huevo, el padre, la madre y la niña de la casa rodean la gallina, se quedan mirándola muy sorprendidos y entonces la niña le dice a su madre, mamá, ya no mates a la gallina, ha puesto un huevo, ella quiere nuestro bien. Y en un segundo momento el padre también pues tocado por este acontecimiento del huevo que ha puesto la gallina, dice, si la matas, no volveré a comer gallina en toda mi vida. Y a través de estas dos frases cambia la situación de la gallina. De ser la comida destinada para ese domingo, se convierte en una especie de animal doméstico que todos acarician, al que todos le tienen cariño y que se convierte, como nos dice el relato, en la reina de la casa. En algunos momentos de soledad, cuando la gallina no estaba bajo la vigilancia del padre, la madre o la niña, volvían a su mente como aquellos recuerdos de esa huida a través de los tejados. Pensaba pues en la posibilidad de escapar, de ir por los techos buscando esa libertad, ¿no? Que parecía poseer cuando iba volando en ese vuelo torpe. Pero no llega a suceder y Clarice Lispector nos cuenta, al final del relato, en una frase lapidaria, que todo esto fue así hasta que un día la mataron, se la comieron y pasaron los años. Así termina el relato de una gallina y pues pasamos ahora al momento del análisis. Miguel Cosio es el autor del prólogo de los cuentos reunidos de Clarice Lispector en la edición de Alfaguara. Y en un breve comentario que hace sobre el relato Una gallina, nos dice Miguel Cosio lo siguiente. Este relato es toda una alegoría a la condición femenina, a la maternidad y a la libertad. Yo les propongo entonces que bajo esta pequeña frase tengamos en cuenta para el análisis que estamos ante un relato alegórico, es decir, un relato que nos dice que, por ejemplo, la gallina, cuando hablamos de la gallina estamos entonces haciendo una alegoría, una descripción simbólica de lo que sería la mujer. Lo mismo cuando hablamos de la maternidad de la gallina, pues estamos hablando de la maternidad que experimenta la mujer. Y
lo mismo se puede decir de la libertad. ¿Sí? ¿Qué encontramos entonces en esa descripción que hace Clarice Lispector sobre la gallina, sobre la maternidad, sobre la libertad? ¿Qué tipo de reflexiones surgen de ahí? Podríamos preguntarnos si Clarice Lispector es una escritora feminista o si al escribir, por lo menos desde la sensibilidad femenina, plantea ya unas reflexiones que podríamos encuadrar dentro del feminismo. ¿Y qué tipo de feminismo vendría siendo ese? Vamos entonces a pasar a cada uno de estos puntos y yo creo que el análisis de estos elementos nos podrá llevar a una respuesta bastante interesante sobre esta cuestión de Clarice Lispector y el feminismo. La gallina entonces se nos describe como un ser carente de anhelos. Se nos dice también que en medio de la huida la gallina es estúpida, tímida y libre. Y recuerden que cuando esa gallina está huyendo, que parece como si fuera libre en medio de su huida, también se hace una constante comparación con el gallo, que el gallo en medio de su huida o en medio de su fuga se vería triunfante y la gallina pues como mínimo parece como si fuera libre. Y entonces tendríamos que entender que alegóricamente cuando hablamos de gallo y de gallina pues también estamos hablando de hombre y de mujer. La gallina también se nos describe pues de manera muy desalentadora diciéndonos que la única ventaja con la que ella cuenta es como la capacidad que tiene de ser reemplazada. Que una vez esa gallina sea atrapada y sea convertida en comida, pues mañana otra gallina ocupará el lugar que ella estaba ocupando y a su vez será convertida en comida y así, pues, etcétera y etcétera. Es una de sus ventajas, nos dice el relato. También se nos cuenta que no se podía contar con ella para nada y ni siquiera ella cuenta consigo misma. También se nos dice la gallina que ella tiene, ¿no? Lleva dentro de sí el viejo susto de su especie y este viejo susto lo tiene muy, muy interiorizado. Por lo tanto, estas descripciones de la gallina pues son bastante fuertes si queremos plantearlas como una alegoría de lo femenino. Pero podemos apuntar desde ahora que la crítica feminista que presenta Clarice Lispector en su relato es esa crítica que muestra la condición propia de la persona oprimida, que no nos está presentando, digamos, el deber ser de la situación de libertad, sino que nos muestra de manera muy fuerte, de manera, yo diría que bastante drástica, lo que es la condición oprimida de la mujer al presentarla de manera alegórica como una gallina con las características que hemos leído. Pasemos al punto de la maternidad. Y es interesante notar que la gallina, dentro de las muchas simbologías que puede tener, es un símbolo, digamos, casi que por antonomasia, de la maternidad. La gallina cuida a sus polluelos, la gallina empolla de manera muy dedicada a sus hijos, les da calor, los protege, en fin. Entonces es una imagen muy propia de la maternidad, ya de entrada. Pero en el relato entonces se nos cuenta lo siguiente. Una vez que la gallina pone el huevo, pues los miembros de la familia parecen decir como que la gallina justamente había nacido para esa maternidad que parecía ejercer de una manera totalmente natural, ¿no? Esa vinculación a la función de la maternidad y la mujer, esa equiparación que también pues vemos en muchas de nuestras sociedades. Y se nos dice también que en el momento en que ella está ahí empollando a su huevo y demás, ella era nada, ¿sí? No era nada, como que se anulaba, desaparecía. Hay un elemento que también me llama mucho la atención, que pues es un punto central en el relato, que es la maternidad de la gallina, es el punto de quiebre de la narración. Porque cuando ella tiene el huevo, recordemos esos momentos que podríamos nosotros leer de una manera irónica, ¿no? De que como la niña, pues dice como, no, mamá, no la mates porque esta gallina ha tenido un huevo y esto quiere decir que ella quiere nuestro bien. O el padre también, que pues también lo podemos imaginar de una manera muy grandilocuente, diciéndole, no, no la matemos porque si tú matas a esta gallina, yo no volveré a comer gallina en toda mi vida.
Digo que esto es algo irónico porque sabemos perfectamente cómo ese final pues derrumba todas estas palabras tan sentidas, tan exaltadas, ¿no? Que parecen salvar a la gallina de la muerte a la que estaba destinada en ese domingo. Esto nos muestra también cómo la maternidad, que en el caso del relato es como una especie de redención, sin embargo, parece también como una especie de trampa, hay un doble juego, hay algo aquí que no está del todo bien. De nuevo, Clarice Lispector, a través de esta narrativa alegórica, nos muestra la condición de la persona oprimida, donde a veces hay situaciones de libertad que pues son mera apariencia de libertad, porque en el fondo guardan la misma dinámica de opresión. Y lo que parece apuntar el relato es eso. Lo que en principio parece ser la redención de la gallina, pues al final pasa por ser simplemente una prolongación más de lo inevitable del destino que ya tenía marcado, que era ser la comida, uno de los domingos que vendrían más adelante, pues porque en ese domingo ya se salvó. Pero ya vimos que al final, pues la muerte fue la conclusión del relato. Y por último, preguntémonos, bueno, ¿de qué se trata esta libertad de la que nos habla el cuento? Y recordemos esa frase que ya hemos repetido, ¿no? De cómo la gallina en medio de su huida parecía como si fuera libre, parecía como si fuera libre. Y si quisiéramos nosotros eh, conceptualizar la libertad que aparece en el relato, pues nos veríamos con que es una libertad negativa, es una libertad de quien escapa de algo, es un no ser atrapado. ¿Sí? Esta libertad no es la libertad positiva de quien construye a través de su libre elección un proyecto, sino que es la libertad de quien no es atrapado y quien no es atrapado además por escapar, por huir. Eh, y por lo tanto es una libertad que también se nos muestra de manera muy parcial. De nuevo, aquí Clarice Lispector nos cuestiona y nos pone en tela de juicio, pues, las palabras o las situaciones que pudieran parecer caminos hacia una liberación, pero que dentro esconden, digámoslo así, como un fruto envenenado que termina como termina el cuento, que el final del cuento es bastante desalentador, que por la misma estructura narrativa que nos presenta en ese momento de huida, de gloria, la atrapan, la van a matar, pero al final no la matan porque resulta que ha tenido un huevo, pero al final en la última línea, de manera muy abrupta, resulta que llega a cumplir su destino. Bien, como digo, el feminismo de Clarice Lispector, si es que se le puede aplicar a esta autora dicho parámetro de análisis, nos muestra entonces la condición propia de la opresión sin presentarnos ninguna solución. Pero lo bueno de esto es que, claro, ante la vista clara de la situación del oprimido, pues nos deja a cada uno de nosotros la reflexión acerca de lo que se debe hacer, acerca del camino que se debe emprender para conquistar o llegar a esa libertad eh, tan anhelada por la persona oprimida. Y bueno, les invito también a que ustedes en los comentarios me dejen su opinión, me dejen su punto de vista y podamos también ahí conversar y discutir acerca de la interpretación que cada uno tiene sobre este relato. Nos vemos entonces en una siguiente ocasión. Chao, chao.